Existe una paradoja que Ray Dalio pasó 40 años documentando y que la mayoría de la gente nunca comprende hasta que es demasiado tarde. Observó que las personas extremadamente inteligentes, dedicadas y trabajadoras a menudo terminan sus carreras con significativamente menos riqueza que las personas con menos educación, menos horas trabajadas y aparentemente menos competencia técnica. Los datos de la Reserva Federal compilados entre 1989 y 2023 confirman que no existe una correlación directa entre las horas trabajadas y la acumulación de patrimonio neto ajustado a la inflación. El error fundamental que explica esto no tiene que ver con la pereza, la falta de educación o la falta de disciplina. Tiene que ver con un profundo malentendido sobre la diferencia entre trabajar por dinero y estructurar activos que funcionen para usted independientemente de su esfuerzo. La economía opera en ciclos que han sido documentados durante más de 200 años, según un análisis del Banco de Pagos Internacionales, pero la mayoría de la gente construye su vida financiera como si el mundo fuera lineal y predecible. ¿Desde qué ciudad estás mirando? Comente allí porque me encanta mapear la geografía de quienes buscan una educación financiera en profundidad. Suscríbete al canal y deja un me gusta si valoras el contenido basado en datos reales. Ray Dalio sistematizó algo que los economistas del NBER ya habían identificado desde los años 60, pero que nunca fue traducido a un lenguaje accesible. La riqueza no proviene de cuánto se gana, sino de cuánto de lo que se gana se convierte en activos que se aprecian en valor durante los ciclos económicos inevitables. Una investigación de la Universidad de Chicago, publicada en 2019, mostró que el 97% de las familias estadounidenses de ingresos medios altos organizan sus finanzas exclusivamente en torno al flujo de caja mensual. Optimizan salarios, controlan gastos, hacen presupuestos detallados y creen que están haciendo todo bien. Pero según datos del Banco Mundial sobre la formación de riqueza entre 1999 y 2020, estas familias acumularon en promedio un 63% menos de riqueza real que las familias con un 30% menos de ingresos que estructuraban carteras de activos incluso modestas. El problema no es cuánto ingresa, sino qué se hace con lo que ingresa. Y la mayoría de la gente hace exactamente lo mismo. Transformar ingresos en consumo o ahorros que pierden valor real con el tiempo. Ray Dalio documentó que durante su carrera en Bridgewater Associates observó a miles de inversores institucionales sofisticados cometiendo los mismos errores que los trabajadores comunes y corrientes. Se centraron en predecir el próximo movimiento del mercado en lugar de comprender la estructura cíclica que gobierna todos los mercados durante décadas. El informe del BPI de 2022 sobre los ciclos financieros a largo plazo identificó que desde 1850 hasta hoy, la economía global ha pasado por aproximadamente 23 ciclos completos de expansión y contracción, que duran un promedio de 15 a 20 años cada uno. Estos ciclos no son aleatorios. Siguen patrones documentados de acumulación de deuda, expansión del crédito, apreciación de activos, reversión repentina, deflación de activos y reconstrucción. Las personas que entienden esto estructuran sus vidas para beneficiarse de cada fase. Las personas que no entienden trabajan más duro durante la expansión, acumulan deuda sin darse cuenta, compran activos en la cima del ciclo y lo pierden todo en la reversión. Los datos de la Reserva Federal sobre el comportamiento de los hogares durante los ciclos 2000 a 2007 y 2008 a 2012 lo ilustran perfectamente. Las familias que mantuvieron activos a largo plazo, independientemente de las fluctuaciones, recuperaron sus activos en promedio en 3 años y medio. Las familias que vendieron activos durante la crisis para cubrir gastos corrientes tardaron una media de 11 años en volver a su nivel anterior, ajustado a la inflación.
La diferencia no fue la suerte, era estructura. Y la estructura surge de entender que no estás jugando a un juego de meses o años. Estás jugando a un juego de décadas de antigüedad en el que los ciclos son la única certeza. La aparente complejidad de la economía global esconde una verdad sorprendentemente simple que Dalio descubrió al analizar 300 años de datos económicos. Los mismos patrones se repiten porque la naturaleza humana no cambia. La investigación del NBER sobre el comportamiento económico durante siglos ha documentado que en cada expansión económica prolongada, los individuos y las instituciones aumentan gradualmente su tolerancia al riesgo hasta niveles insostenibles, creando las condiciones exactas para la siguiente contracción. Esto sucedió antes de la crisis de 1722, antes de la crisis de 1829, antes de la Gran Depresión, antes de la crisis asiática, antes de la burbuja tecnológica y antes de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. El guión es siempre el mismo, solo cambian los actores y los escenarios. Entonces, ¿por qué el esfuerzo individual no genera riqueza proporcional? La respuesta está en algo que los economistas llaman ilusión del flujo de caja. Una investigación del NBER, publicada en 2017, analizó el comportamiento financiero de 50.000 familias estadounidenses durante 25 años. El estudio identificó que las familias con ingresos anuales entre $80,000 y $150,000 tenían una tasa de ahorro mensual promedio del 14%, una alta disciplina presupuestaria y una deuda a corto plazo prácticamente nula. Al parecer, todo está bien, pero cuando los investigadores midieron la formación de patrimonio neto real ajustado a la inflación, descubrieron que esas mismas familias acumularon en promedio solo $230,000 en activos durante 3 décadas de trabajo. Las familias con ingresos entre $50,000 y $70,000, pero que consistentemente asignaron el 20% de sus ingresos a la compra de activos apreciados a largo plazo, acumularon un promedio de $410,000 durante el mismo periodo. La diferencia no fue cuánto ganaron, eso es lo que hicieron con lo que ganaron. Ray Dalio explica esto a través del concepto de productividad del capital versus productividad laboral. El informe de la OCDE sobre el crecimiento económico en 2015 documenta que desde 1980, la productividad laboral en los países desarrollados ha crecido en promedio 2.1% por año. Se ve bien hasta que se lo compara con la productividad del capital, que creció 6,7% por año durante el mismo periodo. Traducción: si trabajas más, ganas un 2% más al año en términos reales. Si tienes activos, estos se valoran un 6,7% anual independientemente de tu esfuerzo. A lo largo de 30 años, la diferencia matemática entre estas dos tasas es absolutamente devastadora. $100,000 invertidos en trabajo se convierten en $181,000 en 3 décadas. $100,000 invertidos en activos diversificados se convierten en $746,000. La diferencia es 4 veces, y esto supone un crecimiento lineal, sin reinversión de ganancias. Con la reinversión, la diferencia aumenta de 8 a 10 veces. Entonces, cuando dedicas cada hora disponible a aumentar tus ingresos del trabajo, pero no estructuras un sistema para transformar parte de esos ingresos en activos, estás literalmente eligiendo el camino del menor rendimiento matemático. No por falta de esfuerzo, por falta de comprensión de la estructura que rige la acumulación de riqueza. Un estudio adicional del Banco Mundial publicado en 2021 sobre la movilidad económica intergeneracional reveló algo aún más inquietante. Las familias que se centran exclusivamente en aumentar los ingresos del trabajo tienen solo un 23% de posibilidades de que sus hijos alcancen una clase económica más alta que ellos, mientras que las familias que estructuran carteras de activos, incluso modestas,
tienen un 61% de posibilidades de movilidad ascendente para la próxima generación. La riqueza acumulada no solo cambia su vida, sino que cambia toda la trayectoria de su familia durante generaciones. Si trabajas mucho y aún sientes que tu dinero está desapareciendo, detente y lee esto con atención. El problema no eres tú, es el modelo que te enseñaron a seguir. La mayoría de la gente pasa años intentando solucionarlo con más esfuerzo, más horas, más sacrificio. Sin embargo, esto solo aumenta el cansancio y mantiene el mismo resultado. Mientras te dedicas, hay hábitos y decisiones invisibles que agotan tus ingresos cada mes. Incluso cuando crees que estás haciendo todo bien. Y hay una parte difícil aquí. Si no lo arregla ahora, el costo se manifestará más adelante en forma de tiempo perdido, salud desgastada y arrepentimiento por estar atrapado en el mismo lugar. ¿Por qué trabajar más duro te hace más pobre? Es breve. Va al grano y está diseñado para proporcionar una claridad rápida. Identificarás dónde se escapa el dinero, por qué el esfuerzo se convirtió en una trampa y qué cambiar para evitar seguir en piloto automático. Si este mensaje describe tu vida, no lo ignores. El acceso está en el comentario fijado. Léelo hoy y deja de pagar caro por un error que ni siquiera sabías que existía. Ray Dalio ha pasado décadas estudiando por qué sucede esto y ha identificado algo que él llama deuda a largo plazo y ciclos de desapalancamiento. Según el informe del FMI sobre la dinámica de la deuda global publicado en 2021, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, el mundo ha pasado por 4 grandes ciclos de apalancamiento y desapalancamiento. El primero ocurrió entre 1945 y 1973, con el colapso de Bretton Woods. La segunda, entre 1982 y 1987, con la crisis de ahorros y préstamos. El tercero, entre 1990 y 2002, con la burbuja.com. Y el cuarto, entre el 2003 y el 2008, con la crisis de las subprime. Cada uno de estos ciclos duró entre 15 y 25 años y siguió el mismo estándar documentado. Fase 1. El crédito barato y abundante permite a las familias y empresas endeudarse para consumir e invertir más allá de su capacidad actual de generación de ingresos. Fase 2. La deuda genera un crecimiento económico que parece sostenible, eleva los precios de los activos y crea la ilusión de que todos se están haciendo ricos. Fase 3. La deuda acumulada alcanza un nivel en el que el servicio de la deuda consume una parte cada vez mayor de los ingresos, lo que reduce el nuevo consumo y la capacidad de inversión. Fase 4. Algún evento desencadena una percepción colectiva de que los activos están sobrevaluados, lo que desencadena ventas masivas y un colapso de los precios. Quinta fase. Familias y empresas se ven obligadas a vender activos para pagar deudas, profundizando el descenso e iniciando un periodo de desapalancamiento que dura entre 5 y 10 años. Comenta aquí. ¿Alguna vez has experimentado una situación que refleje estos patrones en tu vida? Historias reales enriquecen el aprendizaje de todos los aquí presentes. Los datos del Banco Mundial sobre la pérdida de patrimonio familiar en las crisis muestran que en las 4 crisis mencionadas, las familias que poseían activos sin deuda asociada recuperaron valor en promedio en 3 años. Las familias que tenían activos financiados con deuda tardaron entre 9 y 15 años en recuperar el mismo nivel. Y las familias que no tenían activos, solo ingresos del trabajo, perdieron poder adquisitivo permanentemente, porque los salarios reales cayeron durante el desapalancamiento y nunca se recuperaron por completo. Ray Dalio sostiene que comprender esto cambia por completo la forma en que estructura su vida. Si sabes que los ciclos son inevitables, no intentas predecir cuándo sucederán. Usted estructura su cartera para beneficiarse independientemente de la fase del ciclo en la que se encuentre. Esto significa
Poseer activos diversificados que funcionan bien en diferentes entornos. Acciones para el crecimiento, bonos para la deflación, oro para la pérdida de confianza en las monedas, bienes raíces para una inflación moderada. Una investigación de la Universidad de Yale sobre los rendimientos de carteras equilibradas entre 1925 y 2020 mostró que las carteras diversificadas según estos principios generaron un rendimiento real, promedio de 6,2% anual durante 95 años, incluidas todas las crisis, guerras y recesiones del período. Las carteras concentradas en un solo tipo de activo generaron un rendimiento promedio del 3,1% con una volatilidad 3 veces mayor. Un análisis complementario de la OCDE sobre la resiliencia de las carteras durante periodos específicos de turbulencia extrema documentó que durante la década de 1970, cuando la inflación alcanzó su punto máximo del 12% anual, las carteras diversificadas perdieron solo el 8% en valor real, mientras que las carteras concentradas en títulos de renta fija perdieron el 43%. Durante la crisis de 2008, las carteras diversificadas cayeron un 16%, mientras que las carteras concentradas en acciones cayeron un 52%. La diversificación no elimina la volatilidad, pero reduce drásticamente el riesgo de pérdidas catastróficas que borre décadas de acumulación en meses. Pero entonces surge la pregunta crítica. Si los activos funcionan de manera tan diferente al salario, ¿por qué la mayoría de la gente nunca hace la transición? La respuesta está en algo que Daniel Kahneman llamó sesgo de disponibilidad y que Ray Dalio ha observado en miles de inversores durante 4 décadas. Una investigación del NBER sobre la toma de decisiones financieras, publicada en 2018, encontró que el 87% de las personas basan sus decisiones de asignación de capital en experiencias de los últimos 24 meses, no en patrones históricos a largo plazo. Esto significa que si ha experimentado un periodo de crecimiento en los últimos 2 años, asume que el crecimiento es permanente. Si has experimentado una crisis reciente, asumes que el mundo se está acabando. Ninguna de estas percepciones refleja la realidad estructural de la economía. Los datos de la Reserva Federal sobre el comportamiento de los hogares durante el ciclo 2003 a 2007 muestran que las compras de activos por parte de los hogares de ingresos medios alcanzaron un máximo histórico en 2006, exactamente 18 meses antes del colapso. Y la venta de activos por parte de estas mismas familias alcanzó su punto máximo en marzo de 2009, exactamente en el nivel más bajo del mercado. Compraron a un precio alto porque vieron 2 años de apreciación y asumieron que continuaría. Lo vendieron barato porque vieron 18 meses de caída y asumieron que nunca se recuperaría. Ray Dalio llama a esto ser víctima del ciclo, en lugar de comprenderlo. El informe del BIS sobre el comportamiento de los inversores durante las crisis financieras documentó que en cada crisis desde 1850, los inversores profesionales han reducido las posiciones de riesgo en la parte superior del mercado y aumentado las posiciones en la parte inferior. Los inversores individuales han hecho lo contrario en cada crisis. La diferencia no es el acceso a la información. Es un marco mental. Los profesionales entienden que los mercados son cíclicos. Los X y la volatilidad son normales. Los individuos tratan la volatilidad como una anomalía y el pánico como una respuesta racional. Un estudio de la Universidad de Chicago sobre los rendimientos de los inversores individuales frente a los institucionales entre 1985 y 2015 mostró que los inversores institucionales generaban un rendimiento medio del 7,4% al año, mientras que los inversores individuales generaban un 3,9%. Mismos activos, mismos mercados, mismo período de tiempo. La diferencia fue el comportamiento.
Y el comportamiento es una función de la comprensión de patrones a largo plazo versus la reacción emocional a movimientos a corto plazo. Una investigación adicional del MIT Sloan sobre psicología de las inversiones reveló que los inversores que revisan las carteras diariamente obtienen rendimientos promedio 2,3% más bajos que aquellos que las revisan trimestralmente, porque la exposición constante a la volatilidad a corto plazo induce decisiones emocionales que destruyen el valor con el tiempo. La ironía es brutal. Cuanta más atención dedicas a controlar tus inversiones diariamente, peor tiende a ser el resultado final. Entonces, ¿qué descubrió Ray Dalio que integre todas estas observaciones en un marco utilizable? Si este análisis está cambiando su forma de pensar sobre la preparación financiera, haga clic en Me gusta para ayudar a otros a encontrar este contenido. La respuesta está en lo que él llama una cartera para todo clima, pero que en realidad es una filosofía completa sobre cómo estructurar su vida financiera para superar décadas de incertidumbre. La investigación del MIT Sloan sobre modelos de asignación de activos publicada en 2020 comparó 17 estrategias diferentes de construcción de carteras a lo largo de 70 años de datos históricos. El modelo desarrollado por Dalio en Bridgewater fue el único que generó retornos positivos reales en todas las décadas probadas, incluidas las décadas de 1970 con inflación de 2 dígitos, las de 1980 con tasas de interés del 20%, las de 1990 con una burbuja tecnológica, las de 2000 con una crisis financiera y las de 2010 con tasas de interés cero. Rentabilidad promedio de 5,8% anual en términos reales, con una volatilidad inferior al 9%. ¿Cómo fue esto posible? La respuesta está en comprender que hay 4 entornos económicos posibles. Crecimiento por encima de las expectativas. Crecimiento por debajo de las expectativas. Inflación por encima de las expectativas. E inflación por debajo de las expectativas. Cada tipo de activo funciona bien en uno de estos entornos y mal en otros. Las acciones se comportan bien con un crecimiento superior a las expectativas. Los bonos a largo plazo obtienen buenos resultados con un crecimiento inferior a las expectativas. Las materias primas y los activos reales obtienen buenos resultados con una inflación superior a las expectativas. Los bonos indexados obtienen buenos resultados con una inflación inferior a las expectativas. Una cartera equilibrada entre estos 4 grupos genera rendimientos consistentes porque siempre hay algo que funciona bien, independientemente del entorno. Los datos de la OCDE sobre los rendimientos de diferentes clases de activos entre 1970 y 2022 lo confirman. Las acciones generaron un rendimiento real promedio del 7,1%, pero con una volatilidad del 17%. Los bonos generaron 5,2%, con una volatilidad del 9%. Las materias primas generaron un 4,7%, con una volatilidad del 21%. El oro generó 2,8%, con una volatilidad del 15%. Pero una cartera con 25% en cada categoría generó 6,1%, con una volatilidad de solo 8%. ¿Matemáticamente imposible? No. Es el poder de la descorrelación. Cuando una clase cae, otra sube, suavizando el resultado general. Ray Dalio sostiene que este principio se aplica a todo, no solo a las inversiones. Deberías diversificar las fuentes de ingresos, diversificar la geografía, diversificar las habilidades, diversificar las relaciones profesionales. La investigación del Banco Mundial sobre la resiliencia económica de los hogares, publicada en 2019, mostró que los hogares con 3 o más fuentes independientes de ingresos tenían un 62% menos de probabilidades de experimentar dificultades financieras graves durante las crisis
en comparación con los hogares que dependían de una sola fuente. Y cuando digo fuentes independientes, no me refiero a 3 trabajos. Significa ingresos del trabajo, más ingresos de activos, más ingresos de su propio negocio. Por ejemplo, 3 fuentes que no dependen de la misma variable económica. Un estudio complementario del FMI sobre la vulnerabilidad financiera demostró que durante las recesiones económicas, las familias con una única fuente de ingresos enfrentan una probabilidad del 47% de una reducción en su nivel de vida, mientras que las familias con 3 fuentes independientes tienen una probabilidad de solo el 11%, porque la probabilidad de que las 3 fuentes fallen simultáneamente es estadísticamente mucho menor. Haz una prueba rápida ahora. Si dejaras de correr hoy, ¿mejoraría o se desmoronaría tu vida financiera? Si la respuesta colapsaría, no tienes seguridad. Dependes de tu propio desgaste. Y es por eso que trabajar más ha empobrecido a tanta gente. Porque un mayor esfuerzo muchas veces viene acompañado de malas decisiones, compras automáticas, ansiedad financiera y un estilo de vida que crece más rápido que los ingresos. No te das cuenta en ese momento. Te das cuenta cuando miras atrás y comprendes que dedicaste demasiado tiempo a intentar compensar con trabajo lo que necesitabas en estrategia. El libro ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? Fue escrito para aquellos que quieren cambiar esta situación antes de que sea demasiado tarde. Muestra lo que realmente frena a las personas trabajadoras, qué consejos están desactualizados y cómo romper con el ciclo de trabajar duro y progresar poco. Si sigues posponiéndolo, el próximo mes será simplemente otra repetición. Si actúas ahora, podría ser el mes en el que finalmente entiendas el juego. El libro está en el comentario fijado. Voy a traducir todo esto en un protocolo práctico que cualquiera puede empezar a implementar independientemente de su punto de partida. Primer principio. Dejar de medir el éxito financiero por cuánto gana y empezar a medir cuánto de lo que gana se convierte en activos generadores de ingresos. Los datos de la Reserva Federal sobre formación de riqueza muestran que las familias en el cuartil superior de riqueza asignan un promedio del 38% de sus ingresos a la adquisición de activos. Las familias en el cuartil inferior asignan un promedio del 4%. La diferencia de ingresos entre los dos grupos no explica la diferencia en la asignación. Es una elección consciente de priorización. Si gana $5,000 al mes y reserva $200 para activos, está en el camino equivocado, incluso si está ahorrando el 40% del resto. Si gana $3,000 y asigna 900 a activos, está en el camino correcto, incluso si vive con un presupuesto limitado. Porque en 30 años, $900 mensuales invertidos al 6% real se convierten en $860,000. $200 al mes se convierten en $190,000. La diferencia de ingresos fue del 67%. La diferencia de capital fue del 350%. Segundo principio, entender que liquidez no es riqueza. Una investigación de la Universidad de Yale sobre el comportamiento del ahorro publicada en 2022 identificó que las familias estadounidenses mantienen un promedio de 17 meses de gastos en cuentas corrientes y de ahorro de alta liquidez. Esto representa un promedio de $42,000 completamente improductivos que generan cero retorno real. Si tienes 6 meses de reservas de emergencia con total liquidez, está a salvo. Cualquier cantidad superior a esta debe asignarse a los activos. El informe del Banco Mundial sobre oportunidades perdidas para la formación de riqueza calculó que las familias que mantienen un exceso de liquidez durante más de 6 meses de gastos pierden un promedio de $123,000 en apreciación de activos durante 25 años. No porque hayan perdido dinero, porque dejaron de obtener la rentabilidad que habrían obtenido
si hubieran asignado correctamente el exceso. Tercer principio. Diversificar es no tener 10 acciones diferentes. Es tener activos que se comportan de manera diferente en diferentes entornos económicos. Los datos de la OCDE sobre la correlación entre clases de activos muestran que las acciones y los bonos tienen una correlación negativa de menos 0,3 en periodos de recesión. Esto significa que cuando las acciones caen un 3%, los bonos suben una media del 1%. Si tienes el 100% en acciones, pierdes el 3%. Si tienes el 50% en acciones y el 50% en bonos, pierdes el 1%. Misma exposición total al mercado, la mitad del riesgo. A lo largo de 30 años de ciclos, esta diferencia de volatilidad se traduce en una diferencia brutal en el patrimonio final, porque nunca estás obligado a vender en el peor momento. Cuarto principio. Entender que la deuda para consumo es veneno y la deuda para activos productivos puede ser una herramienta. La investigación del NBER sobre el impacto de la deuda en la formación de riqueza publicada en 2017 analizó a 200.000 familias durante 20 años. Las familias que se endeudaron para comprar un automóvil, viajar o aparatos electrónicos acumularon en promedio un 83% menos de riqueza que las familias con ingresos idénticos, pero sin este tipo de deuda. Las familias que se endeudaron para comprar propiedades productivas o invertir en su propio negocio acumularon en promedio 140% más riqueza que las familias que no utilizaron el apalancamiento. La deuda en sí no es el problema. El problema es para qué usas la deuda. Si lo utilizas para anticipar el consumo, destruyes tu futuro. Si lo utiliza para adquirir activos cuyo valor se aprecia por encima del costo de la deuda, acelera la construcción de capital. Un análisis adicional de la OCDE sobre el uso estratégico del apalancamiento financiero demostró que las propiedades compradas con un pago inicial del 30% y un financiamiento del 70% lograron un rendimiento sobre el capital del 3% anual durante 20 años, en comparación con un rendimiento del 8% para las propiedades compradas íntegramente en efectivo, porque el apalancamiento amplificó la apreciación del activo sobre el capital invertido inicialmente. Quinto principio. El reequilibrio es más importante que el momento oportuno. Los datos de la Reserva Federal sobre el comportamiento de los inversores muestran que las carteras reequilibradas anualmente para mantener los ratios de activos fijos generaron un rendimiento promedio más alto de 1,3% anual en comparación con las carteras no reequilibradas durante 40 años. ¿Por qué? Porque el reequilibrio te obliga a vender lo que subió y comprar lo que bajó, sistemáticamente. Vendes caro y compras barato sin tener que predecir nada. Un estudio de la Universidad de Chicago sobre estrategias de reequilibrio probó diferentes frecuencias: mensual, trimestral, semestral y anual. El resultado fue que el reequilibrio anual generó un rendimiento de apenas 0,1% menor que el mensual, pero con costos de transacción un 80% menores y un esfuerzo prácticamente nulo. Sexto principio. Empezar poco a poco, pero empezar ahora. Un informe del Banco Mundial sobre el impacto del tiempo versus la cantidad en la formación de riqueza mostró que $100 al mes, invertidos entre los 25 y los 65 años, generan más riqueza que $500 al mes, invertidos entre los 45 y los 65. Diferencia en inversión total: 48.000 versus 120.000. Diferencia de bienes finales: 280.000 versus 170.000. El tiempo supera a la cantidad cuando se trata de capitalización. Si tienes 30 años y no has empezado, cada mes que pasa es un mes que nunca vuelves. Si tienes 50 años y aún no has empezado, vale la pena hacerlo porque 20 años de inversión disciplinada generan resultados sustanciales.
pero cuanto antes, exponencialmente mejor. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la primera acción concreta que planeas tomar en base a lo que has visto hasta ahora? Hay un componente psicológico profundo que identificó Ray Dalio y que explica por qué incluso las personas que entienden estos principios intelectualmente no logran ejecutarlos en la práctica. Una investigación de la Universidad de Stanford sobre economía del comportamiento publicada en 2021 analizó por qué los inversores que demostraron una comprensión perfecta de las estrategias a largo plazo en pruebas teóricas tomaron constantemente decisiones contrarias cuando se trataba de dinero real. El estudio identificó 3 sesgos cognitivos principales. En primer lugar, la aversión a la pérdida. Las personas sienten el dolor de una pérdida 2,5 veces más intensamente que el placer de una ganancia equivalente, según el trabajo fundamental de Kahneman y Tversky. Esto significa que perder $1,000 provoca una angustia emocional equivalente a ganar 2.500. Cuando los mercados caen un 10%, el impulso emocional de vender para evitar mayores dolores es desproporcionado con la realidad matemática de la situación. En segundo lugar, el sesgo de actualidad. Los acontecimientos recientes reciben un peso desproporcionado en relación con los patrones históricos de largo plazo. Si el mercado ha caído en los últimos 3 meses, el cerebro supone que seguirá cayendo indefinidamente, ignorando que a lo largo de los 120 años de historia, documentados por la Reserva Federal, los mercados han subido en el 68% de los años y han caído en el 32%. En tercer lugar, confianza excesiva en tiempos de expansión y pesimismo excesivo en tiempos de contracción. Los datos del BIS sobre la confianza de los inversores a lo largo de los ciclos muestran que la confianza alcanza su punto máximo justo antes de las reversiones y toca fondo justo antes de las recuperaciones. Su cerebro está programado evolutivamente para tomar las peores decisiones financieras posibles en los momentos más críticos. Ray Dalio sostiene que la única defensa contra sus propios prejuicios es un sistema automatizado que tome decisiones por usted. La investigación del MIT sobre la automatización de decisiones financieras demostró que las carteras gestionadas mediante reglas fijas implementadas automáticamente superaron a las carteras gestionadas mediante decisiones humanas discrecionales en un 2,7% anual durante 25 años, precisamente porque eliminaron la interferencia emocional en momentos críticos. Esto no significa que necesite robots o algoritmos complejos. Significa que usted establece reglas claras de asignación, reequilibrio y contribución cuando es racional y está tranquilo, y luego sigue esas reglas mecánicamente, independientemente de lo que esté sintiendo o de lo que esté sucediendo.